y damos paso a Carmen Bueno, que es graduada en Psicología en la Universidad de Navarra, máster en Psicogerontología en la Universidad de Valencia, socia de la Asociación de Divulgación Científica Hablando de Ciencia. Cuando quieras. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por dejarme tener esta oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir mi TFG con vosotros. En este paso ya aprovecho a pedir disculpas porque yo sí que os voy a meter la chapa. Yo, pues eso, sufrí mi TFG y lo vais a sufrir conmigo en los próximos minutos. Y nada, para empezar, yo creo que aquí como profesionales de la psicología o como estudiantes, todos hemos sufrido estas frases, la de se te va la olla, se te va la Wendy, estás como un cencerro, te falta un tornillo, estás como una cabra. Son todas estas expresiones que lo que vienen a decir es lo mismo, ¿no? Que estás loco, que tienes un trastorno de esos que ojalá yo nunca tenga, un trastorno mental, ¿no? Pero claro, nos plantamos en la encuesta nacional de salud ENSE de 2017 y tenemos que 1 de cada 10 adultos tiene un problema de salud mental. Claro, esta encuesta es de 2017, hemos pasado una pandemia, a saber cuáles son los datos ahora. Estos comentarios al final lo que reflejan es que hay un estigma muy grande hacia la salud mental y lo podemos ver, una de las consecuencias que esto tiene es que se puede retrasar hasta 15 años la pedida de ayuda profesional o el acudir a un psicólogo o a salud mental de tu zona, lo que sea. Y esto lo que hace es que se cronifique el trastorno, que sea peor, que haya más sintomatología cuando ya el paciente acuda a consulta. Entre los efectos del estigma, que son muchos, los más destacables que podemos encontrar son baja autoestima, mayor aislamiento, empeoramiento de la sintomatología, menor adhesión al tratamiento y mayor riesgo de las conductas suicidas. Pero claro, ¿qué es el estigma? Goffman lo definió por primera vez en 1963 como un atributo desacreditador o diferencia indeseada por la cual una persona se ve reducida o degradada socialmente. Bueno, como podemos ver, es una definición muy cogida por pinzas que lo define muy por encima. La ONU, en el 2000, para un proyecto que hizo sobre el SIDA, lo definió como una discriminación injusta hacia una persona o un colectivo en base a la realidad o la percepción de ciertas características, condiciones médicas, estatus socioeconómico, etnia, identidad sexual o edad. Claro, yo cuando me planteé en esto dije, ostras, ¿y qué pasa con la salud mental? Porque en ninguna de estas definiciones entra. Hace 3 años, Patrick Corrigan estuvo en la Universidad Complutense dando un seminario y dijo esto sobre el estigma en salud mental. El estigma es un concepto muy complejo. Creo que es importante entender que el estigma en la enfermedad mental está en la misma categoría que el racismo, sexismo, edadismo. Así que la clase de prejuicio, discriminación, que sabemos que la gente de color experimenta, es una injusticia que se aplica también a las personas con la enfermedad mental. A mí esto me llegó bastante y fue una de las cosas que me impulsó realmente a perseguir este tema, ¿no? Corrigan, en un libro que escribió en 2018, pone como los 3 pilares fundamentales del estigma en los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. El estereotipo se puede entender como el esquema cognitivo automático que utilizamos, y que generalmente no es verdad y que utilizamos para hacer un juicio de valor, es decir, un prejuicio lo más rápido posible. Los prejuicios es eso, es aceptar este estereotipo como verdadero, hacer un juicio de valor generalmente negativo sobre el colectivo al que se está empezando a estigmatizar. Y por último, la discriminación, que ya sería esa consecuencia conductual de estos estereotipos y de este prejuicio. La discriminación es altamente expansiva y se corre como la pólvora, vaya. A mí Berry me gustó mucho que lo definió también como un proceso de doble acción en el que es un proceso vejatorio para la víctima, pero también deshumanizador para el agresor. ¿Por qué escogí la esquizofrenia como el trastorno a relacionar con el estigma? Porque la esquizofrenia es el trastorno que más estigma lleva asociado de todos los trastornos mentales.
tanto para los pacientes, pero también para sus familias. Podemos encontrar estudios, por ejemplo, el de Catalano y colaboradores, en el que un 41,7% de los pacientes con un trastorno psicótico sufren de este estigma, por ejemplo. El estigma lo define McNally, el estigma asociado a la esquizofrenia, perdón, lo define McNally en A Critical History of Schizophrenia como causado por un trasfondo sociopolítico que hace que a lo largo de la historia haya habido muchas contraindicaciones y acepciones a la hora de definir el trastorno, de forma que cosas que no tienen nada que ver con la salud mental han influido en cómo se define esa sintomatología. De hecho, esquizofrenia significa mente escindida, porque cuando Eugen Bleuler lo definió en 1911, decidió que el síntoma principal de la esquizofrenia era la disociación del pensamiento, que es un síntoma que ahora, si tú coges un DSM-5 o la CIE-11, que por cierto yo también odio de NISA, no los tienes ni te lo mencionan, porque es que ese síntoma no es un síntoma de la esquizofrenia. Sin embargo, a este trastorno lo seguimos llamando esquizofrenia, con todo el riesgo que esto conlleva de estigmatizarlo por algo que no es. También es importante destacar en la historia de la esquizofrenia que durante el siglo XX se intentó dar una explicación científica de por qué había personas que no entraban dentro de la moralidad de la época, ¿no? Entonces, la esquizofrenia se convirtió en una etiqueta diagnóstica como un término paraguas sobre el que empezaron a caer debajo de él pues, vagabundos, marginados sociales, desertores políticos o militares, miembros del colectivo LGBT. Por lo tanto, volvemos a ver que no es una etiqueta diagnóstica que se utilizara porque hubiera un trastorno real o hubiera un sufrimiento real de una persona detrás, sino simplemente para cubrir una necesidad moral. El autoestigma. El autoestigma se puede definir como el proceso por el cual una persona asume como reales y legítimos los estereotipos, prejuicios y la discriminación que sufre por parte de la etiqueta social que se le ha impuesto. Me había adelantado antes, perdón. Catalano y colaboradores son los que dicen que el 41,7% de las personas con un trastorno psicótico sufren autoestigma. Y Pellet y colaboradores dice que 1 de cada 4 personas en Europa con un trastorno de esquizofrenia también sufren de autoestigma. Por lo tanto, nos estamos moviendo en datos muy altos. Pero claro, ¿por qué es importante el autoestigma? El autoestigma tiene unos efectos sobre la persona que son muy potentes y que van a afectar mucho a su evolución en el tratamiento. Tenemos la desmoralización, la baja autoestima, el aislamiento social, la dificultad y la reticencia para pedir ayuda, baja adhesión al tratamiento, mayor riesgo de recaídas y mayor riesgo de conducta suicida. De hecho, las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia y que sufren de autoestigma suelen utilizar como estrategias el aislamiento social, es decir, cierran muchísimo su círculo de contacto, y el secretismo, no suelen compartir su diagnóstico ni con sus seres más cercanos. También es importante mencionar que, obviamente, no todos los pacientes desarrollan autoestigma y que las respuestas que se dan hacia el estigma social que puede tener la etiqueta de esquizofrenia son bastante variadas. Hay desde la indiferencia total de, bueno, pues esto no me afecta, hay desde la indignación y el enfado hasta incluso el empoderamiento. Hay personas que al sufrir el estigma se empoderan y pasa todo lo contrario, tienen una mayor adhesión al tratamiento, lo comparten más, lo reivindican. Entonces, es bastante curioso. Bueno, pues claro, os he soltado aquí pues toda la teoría, pues obviamente hay intervenciones porque si no estaríamos yo ya estaría llorando, ¿sabes? Yo no estaría aquí. Entonces, bueno, pues en intervenciones del estigma, las intervenciones suelen ser más sociales, suelen generarse pues, contactos intergrupales, testimonios también funcionan bastante bien, la psicoeducación al final. El gran enemigo de la tolerancia y el gran amigo del estigma es la ignorancia, o sea, odiamos lo que no conocemos. Entonces, la psicoeducación permite poner sobre la mesa estas realidades para que las personas que no están en contacto con el trastorno mental pues, puedan entenderlo y por lo menos respetar a la persona que lo sufre. Y
Y bueno, y también funcionan muy bien los talleres de contacto directo con personas con un diagnóstico de esquizofrenia y los talleres de grupos pequeños, sobre todo. También algunos autores plantean alternativas a los hospitales psiquiátricos como tal, donde están en una habitación blanca en una cama, pues plantean, por ejemplo, las comunidades terapéuticas, que son más abiertas, tienen contacto con personas, aparte con los trabajadores, pues tienen más contacto con sus familias, con personas que pueden ser voluntarios y que pueden acceder al centro, y la verdad es que suelen ser sitios que son más hogareños también, y eso ayuda mucho también a la mejoría y al estigma. Y luego, en la intervención del autoestigma se suele hacer en terapia. Entonces, una de las primeras cosas para hacer es concienciar a las personas que tienen autoestigma y no lo saben de que lo tienen, y luego ayudar al desarrollo de la resiliencia y el autoconcepto. Como factores protectores para el desarrollo de autoestigma se han identificado tener un buen nivel de autoestima y una percepción estable de la autoeficacia. También quiero hacer una breve mención a las campañas actuales que existen para el estigma y las protestas sociales que se han llevado a cabo. No las he mencionado antes como intervenciones válidas porque la verdad es que generalmente están mal diseñadas y suelen perpetuar el estigma y a veces incluso empeorarlo todavía más. Entonces, creo que esto nos hace una llamada a la acción como psicólogos para empezar a diseñar estrategias, empezar a investigar cómo podemos ayudar a estas personas, tanto en terapia con el autoestigma, pero claro, sin estigma no hay autoestigma, por lo tanto tenemos que investigar para poder desarrollar buenas intervenciones sociales que nos ayuden a erradicar el estigma hacia la salud mental de nuestra sociedad. Entre las conclusiones, pues bueno, decir que el estigma es muy dañino, especialmente en la esquizofrenia. Los estigmas asociados a la esquizofrenia suelen ser de peligrosidad, de impredecibilidad, que son personas muy volátiles, que enseguida van a ser agresivas cuando no es cierto. También es muy importante, o sea, por la exposición que sufren estas personas, porque al final el diagnóstico de esquizofrenia es un diagnóstico que muchas veces se vuelve crónico. Estas personas adquieren el diagnóstico y ahí he perdido el hilo. Sí, he perdido el hilo. Bueno, pues les dan el diagnóstico… No, ya está. Les dan el diagnóstico y tienen que vivir con él durante muchos años, con el estigma que sufren y además es mucha exposición al estigma y al autoestigma. Luego, por decir del trastorno de esquizofrenia, pues es un trastorno muy confuso. La historia del trastorno no tiene sentido, o sea, se contradicen continuamente entre ellos, entre los que fueron definiendo el trastorno. La etiología del trastorno tampoco está definida, la investigación no se pone de acuerdo, que si son bases biológicas, que si viene del entorno, nadie lo sabe. Y los síntomas descritos en los manuales diagnósticos, que vuelvo a decir que tampoco me gustan, es una pasada porque es que la comunidad de la salud mental, o sea, es que tampoco se pone de acuerdo en ellos y menos aún en las terapias a llevar a cabo. Entonces, terminó esta sesión diciendo que, por favor, otra vez que invertamos el tiempo en investigar y en desarrollar estrategias para luchar contra el estigma y el autoestigma en la salud mental, en concreto hacia la esquizofrenia, porque de verdad que es gente que lo sufre mucho. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por invitarme y bueno, y siento haberos dado la chapa. De chapa nada, Carmen, no te preocupes, ha estado muy bien. Tenemos una serie de preguntas aquí en Slido, te las leo y las vas respondiendo si lo ves pertinente. La más votada, la que tiene más votos, dice: ¿crees que el estigma se deriva del desconocimiento? ¿Qué opinas de las intervenciones con exposición a la problemática de la esquizofrenia? Vale, respecto al estigma, yo coincido con Corrigan en el que definir el estigma es muy complejo y decir que el estigma solo viene de una causa o sea, no es realista, porque, por ejemplo, podemos hablar incluso de estigma de la salud mental. Hay estudios que ya lo sitúan en la Edad Media, ¿no? O sea, por ejemplo, las expresiones de te falta un tornillo o estás como una regadera son expresiones que ya se utilizaban en la Edad Media para decir, ostras, tú no estás bien.
Y además, el tú no estás bien iba asociado a esto es porque eres un pecador, porque no estás yendo a la iglesia los domingos a rezar. Entonces, claro, el trasfondo del estigma es inmenso y viene de muchísimas partes. ¿Y cuál era la segunda parte? La pregunta era, ¿crees que el estigma se deriva del desconocimiento? ¿Y qué opinas de las intervenciones con exposición a la problemática de la esquizofrenia? Pues yo opino que están, o sea, problemática, es que no estoy entendiendo si me está hablando de solo el trastorno. Entiendo que el point de lo que quiere preguntar esta persona es que si crees que exponiendo a la población general la problemática de la esquizofrenia, vale. aunque consiste, puede ser útil. Perdón, es que estoy muy nerviosa. Entonces, yo pienso que sí. Realmente, obviamente, respetando a la persona que tienes delante. Si es una persona que está haciendo su proceso terapéutico y tiene esquizofrenia y ahora tiene un trastorno de esquizofrenia y no se siente preparado para sentarse delante de 5 personas a contarles pues, cómo lo está viviendo, pues obviamente que no lo haga. Pero sí, yo conozco a gente de una asociación de Pamplona que se llama Perro Verde, que sí que se dedica a hacer estas cosas y uno de ellos tiene un diagnóstico de esquizofrenia y le encanta dar charlas, y le encanta hacer teatro y le encanta subirse a un escenario a decir que es Jesucristo para desestigmatizar el... Sí, es un crack este hombre, para desestigmatizar la esquizofrenia. Entonces sí. Genial. Otra pregunta dice, ¿hasta qué punto hoy en día es útil la categoría de esquizofrenia? Pues la verdad es que yo aquí ya voy a basarme en mi opinión personal, no voy a decir nada porque yo realmente, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo en, tolero los manuales diagnósticos, pero no estoy de acuerdo en cómo están hechos. Y me parece que las categorías no están bien hechas en general en los trastornos y en especial en los trastornos psicóticos también es cierto que considero que están muy mal hechos. O sea, esquizofrenia como tal, de primeras necesitaríamos cambiarle el nombre al trastorno porque estamos hablando de 2 cosas diferentes. Y considero que deberíamos de pararnos y volver a reevaluar lo que sabemos de este trastorno y volver a definir la sintomatología en base a lo que los pacientes necesitan. También te preguntan, ¿cómo crees que el autoestigma influye o se correlaciona con la identidad personal? Madre mía, cuántas preguntas, ¿no? Vale. ¿Cómo considero que el autoestigma se relaciona con la identidad personal? Pues la verdad es que yo pienso que la correlación es bastante alta, sobre todo teniendo en cuenta que el diagnóstico de esquizofrenia, en este caso, hablando de este trastorno, lo normal es que la esquizofrenia se desarrolle entre los 15 y los 25 años. Es decir, estamos en plena adolescencia, en plena construcción de la persona, en lo que le gusta, en lo que no, en lo que quiere y en lo que no. Entonces, el hecho de presentar un bloqueo dentro de ti que no te permite expresarte o que tú consideras que no puedes decir qué te pasa a ciertas personas, etcétera, pues la verdad es que eso te come por dentro. O sea, el autoestigma, debería de ser considerado casi una enfermedad en sí mismo, porque lo que hace es no te permite evolucionar dentro de tu propio tratamiento, pero tampoco te permite crecer como persona. Vale. Y luego, dice, ¿qué papel crees que deberían cumplir las personas que sufren este estigma en la concienciación de la sociedad y las campañas llevadas a cabo para ello? Vale, pues respecto a esto, primero, aquí libertad, que las personas asuman el papel que ellos buenamente quieran y puedan. Dentro de lo que ya es el diseño de las campañas, me vuelvo a remitir los testimonios y los grupos pequeños de acción con testimonios de grupos y preguntas y respuestas con gente con un trastorno de esquizofrenia, funcionan muy bien. Entonces, a mí me parece que a las personas hay que empoderarlas, que si tienen un diagnóstico de esquizofrenia, pues hay que ayudarles a que lo puedan integrar dentro de su propia vida y a partir de ahí pues compartir su experiencia, compartir lo que han aprendido, compartir lo que sufren. Al final es eso, el ser humano se entiende hablando, bueno, se intenta entender hablando y
la forma es exponerlo. O sea, necesitamos que la sociedad sea consciente de que estos trastornos existen y esta gente sufre mucho y necesita el apoyo de toda la sociedad para salir adelante. Y ya una última pregunta. ¿Qué se puede hacer si desde la propia universidad se fomenta el estigma? Pues eso es un punto que no he tocado en la charla, pero sí es cierto que por desgracia, parte del organismo más estigmatizador que existe en la sociedad somos los propios profesionales de la salud mental. Entonces, el estigma sí se fomenta en las universidades, se fomenta en nuestras facultades, tenemos profesores que nos han fomentado el estigma y nosotros incluso lo podemos fomentar en terapia. ¿Qué se puede hacer? Pedir, o sea, lo primero pues eso, pedir un cambio social, ponerlo sobre la mesa de, oye, se está estigmatizando esto, y qué podemos hacer nosotros como individuos personales hacia el estigma que podemos sufrir hacia otras personas, pues hacerlo consciente en nosotros de, ostras, tengo este estigma hacia esta persona porque tiene esta etiqueta diagnóstica, y a partir de ahí ir trabajándolo. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu ponencia.